Tenemos el placer de que el panel sea moderado por David Sancha, quien es Chief Information Officer de Xaloc. David trabaja en empresa tecnológica de España y ha participado en el rediseño de ediciones digitales de Clarín, Olé en Argentina, Lance y A-Crítica en Brasil, Prensa Libre en Guatemala, El Comercio de Ecuador, Público de España y Aderúbal de Rumanía. Fue director de la edición digital del periódico de Cataluña, España. Bienvenidos y muchas gracias. No sé si se escucha, voy probando, ahora sí, ahora un poquito mejor. Muy bien, pues buenos días, gracias a todos, a los que han hecho el café en tiempo sobre todo y están acá ya listos y sentados y preparados. Voy probando. Bueno, pues gracias a todos por venir, es un privilegio, un honor también participar en la Asamblea General de la SIP, con un panel además de este nivel que verán que... ¿Nos escucha bien? Hola, hola. Bajito. Muy bajito. Están acá los técnicos. Hola, hola. ¿Ahora mejor? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Como decía, un placer y un orgullo participar en la Asamblea General de la SIP con un panel de este nivel que ahora verán y podrán comprobar, ¿no? Un poco el objetivo cuando la SIP nos propuso organizar este panel era buscar ejemplos que pudieran ser relevantes para la SIP, para los miembros de la SIP y para la audiencia hoy. Y un poco con ese objetivo tenemos aquí representantes de medios con estrategias, digamos que muy exitosas, ¿no?, en esta batalla por la atención de los lectores, ¿no? Aquí a mi izquierda tengo a Daniela Mendizábal, que es la directora digital del grupo Multimedios. Ella además tiene una larga trayectoria en el grupo y verán que Milenio y Grupo Multimedios, sin ser un player principal en el mercado de México, ha logrado una estrategia digital que le ha llevado durante muchos meses a ser líder en Comscore en el país. Por lo tanto, muy importante su referencia hoy aquí con nosotros, ¿eh? Bienvenida. Tenemos también a Estefanía Nicolás, que es la directora de estrategia digital del Diario de Navarra, Grupo La Información. Y nos pareció muy oportuno que Estefanía nos pudiera acompañar hoy porque representa un tipo de medio y un tipo de grupo que es muy representativo en muchos miembros de la SIP, ¿no? Un diario regional en el norte de España, luego lo explicará, con una estrategia digital también muy avanzada en el uso del dato, en cosas que hemos hablado hoy por la mañana y que Estefanía seguro nos puede ilustrar. Luego tenemos a Javier Martínez, director digital y responsable de suscripciones, director de suscripciones de La Vanguardia, Grupo Godó en Barcelona, en España. Él además combina esta parte más de producto de negocio centrado en el usuario, en el lector, algo tan importante hoy en día, tener el foco en esa parte, con también la parte de dirección digital en todo un grupo como La Vanguardia. Como sabe, La Vanguardia, pese a no ser un medio editado en Madrid, ha tenido la buena estrategia y el acierto de ser también líder en las audiencias en España durante muchísimos meses y también nos podrá compartir su experiencia. Y por último tenemos a Miguel Madrid, Chief Digital Officer del Grupo Eneo, con presencia además en marcas muy representativas como 20 Minutos en España, en Madrid, el diario Heraldo y La Información, combinando además varias estrategias y también otra estrategia de liderazgo en las mediciones de GFK que hemos estado hablando esta mañana. Grupo Eneo es líder y también nos podrá explicar esa estrategia de éxito, ¿de acuerdo? Así que un poco con este fantástico panel, yo no voy a hablar mucho porque creo que ellos van a explicar cosas muy interesantes. Les explico un poco cómo va a ser el formato. Primero, cada uno de ellos van a mostrar, les hemos pedido que sea como muy compacto, algunos slides para posicionar su proyecto y su medio, por eso hemos hecho este formato para que puedan ver la presentación acá, ahora lo verán. Y posteriormente pues abriremos el panel y la discusión para que pueda haber un poco de intercambio de opiniones y al final trataremos con los tiempos de que haya también preguntas del público, ¿okay? Así que, Daniela, eres la primera, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, David. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como lo comentaba David, la empresa surge desde un periódico, desde los años 60 es nuestra historia, la fundación. Se funda el canal de televisión en Monterrey, al norte de México. Después, en los años 70, nace el diario en Monterrey, que después se convierte en el año 2000 en nuestro periódico nacional con la marca Milenio Diario. A su vez, milenio.com, nuestro sitio web, también nace en el año 2000. A día de hoy tenemos 10 marcas digitales, 3 de ellas son marcas noticiosas y los sitios, las verticales que quedan por ahí, se construyeron para un tipo de audiencia bastante en específico, para justo
tener referencia en temas como entretenimiento, cocina, música, etcétera. Si nos enfocamos en los sitios noticiosos, nosotros tenemos en la plantilla 302 colaboradores. Estamos sumando ya en estos 302 colaboradores el equipo de diseño, de desarrollo, infraestructura, editores, en fin, todo el engranaje para que funcione correctamente los sitios web. En estos 302 colaboradores, el 54% de nuestra plantilla somos mujeres y el promedio de edad de redactores y editores, sobre todo, es de 33 años. No tenemos a día de hoy una cifra que sea contundente para contratación generación Z. Esto es algo en lo que nos enfocaremos los próximos años porque entendemos perfectamente bien que para la generación de contenidos para ellos es necesario tenerlos en casa. Si nos vamos ya a las métricas que para muchos de nosotros serán referencias comerciales o un poco de vanidad, y me gustaría que nos quedemos en la cabeza este número, nosotros tenemos casi 39 millones de usuarios únicos al mes y tenemos aproximadamente 290,000 usuarios registrados. A diferencia del panel que escuchábamos antes, en América Latina todavía pensar en un sistema de cobro tan grande o tan exitoso como lo tienen aquí en otros países, todavía es complicado hablarlo. Nosotros estaremos pensando en ese proyecto a partir del próximo año. La estrategia que tenemos sí es centrarnos en ese tipo de audiencia que sea más fuerte, que sea un usuario que entre más de 20 veces al mes. Todavía estamos en ese proyecto. Nuestro modelo de negocio sigue siendo la venta de publicidad directa, programática, eventos y contenido de marca. Es bien sabido que tenemos que enfocarnos en dejar de tener cierto tipo de publicidad muy invasiva y que además de molestar al usuario, afecta muchísimo en temas de posicionamiento y performance en los sitios. Entendiendo que digital no solamente es tener un sitio web, todas nuestras marcas están apalancadas en distintos formatos y que, ojo, también creo que se mencionó muy bien en la ponencia pasada, no es invadir al usuario con 30 push notifications a pesar de que tengas la herramienta. Nosotros también utilizamos mucho formato en video y en audio porque, como lo mencioné, tenemos un canal de televisión que es 24/7 a nivel nacional. Entonces, pues nosotros dividimos así esta estrategia en nuestras plataformas, web mobile, aplicaciones nativas, push notification, envíos de newsletters. Les pedía que se quedaran con este número en la cabeza de cuántos usuarios únicos tenemos al mes, porque tenemos millones de consumidores de Internet en México, que por ahí está el dato, y que además pasamos 9 horas al día buscando información en Internet. ¿Qué es lo que nos dice a Grupo Milenio en esta presentación, en este slide? Es qué tenemos que hacer y dónde está el usuario que nos resta para llegar a este número tan importante de consumidores en Internet. Quizá por ahora sea una obviedad, pero nosotros hasta hace un tiempo seguíamos en esta pregunta de dónde está el usuario. ¿La competencia solamente son sitios noticiosos nacionales, internacionales? Y no, lo cierto es que, como todos aquí podemos saber, la competencia está en todas partes, no importa si es un sitio de noticias, si es un sitio internacional, lo sabemos todos, consumimos muchas de nuestras horas en Internet, en Netflix, Spotify, TikTok. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros como algo repetitivo? Es justo la accesibilidad que tienen estas plataformas, los formatos tan novedosos y que, bueno, es una forma diferente de contar las cosas. La pregunta es, ¿nosotros como medios estamos preparados para contar una historia diferente? Eso es algo que creo que platicaremos en la mesa. El perfil de nuestros usuarios también ha cambiado a lo largo del tiempo. En el 2018 pudimos ver precisamente estos cambios que quizás son para bien, todavía no lo sabemos. Como pueden observar en la gráfica, todavía el mayor porcentaje de secciones consumidas se va para política. Sin embargo, lo que estamos viendo de meses atrás es que hay una tendencia en consumos que nosotros le llamamos contenido viral o de tendencias y que le está ganando ya partido a las secciones más fuertes como opinión, como política, pero también para sorpresa la home sigue siendo relevante.
tenemos que trabajar muchísimo en la home. A veces pensamos que hay que darle importancia solamente a la nota porque el tráfico generalmente viene de redes sociales, sino la home es súper importante para los usuarios leales. También ha cambiado el porcentaje de mujeres que entran al sitio. Antes también estaba muy marcado hacia hombres y ahora vemos el 57.6% para mujeres. Este es un tema también muy interesante y para nosotros la radiografía de cómo se ha comportado nuestra fuente de tráfico en lo que va del año y se mencionaba también en el primer panel. No es bueno depender de 2 o 3 fuentes de tráfico. Aquí pueden ver qué es lo que pasa con nosotros y mayormente se encuentra el tráfico en Facebook. Que ojo, esto no quiere decir que el 40 y tantos %, perdón, no alcanzo a verlo, pero que el 40% del tráfico venga de Instant Articles, que ya se mencionó, esto va a desaparecer en breve. Nos estamos haciendo también referencia pues, al referral justo de Facebook. ¿Qué pasa? No es malo, considero, que nosotros como medios nos montemos a estas nuevas tendencias. Lo que pasa es que cambia el tiempo y la pregunta es, ¿estamos nosotros reaccionando rápido a estos cambios? Sin duda, este es un dolor de cabeza que tendremos que manejar las próximas semanas, los próximos meses, pero también es una oportunidad para que volvamos a poner en valor el tener un tráfico directo, el que los sitios funcionen bien y que, bueno, también comercialmente será una oportunidad para poder vender mejor en los espacios de publicidad. Después de Facebook, nuestra segunda fuente de tráfico es Google, que eso también lo comentábamos, es bueno, es malo. Creo que no hay una respuesta certera. También Google Discover siento que tiene por ahí sus errores, no siempre es tan exacto al momento de recomendar o al tener estos patrones, pero en fin, la radiografía a nosotros nos ocupa, estaremos pensando en cómo mover esta estrategia para recuperar el tráfico que vaya directamente al sitio. En cuanto a nuestra operación, como lo comentábamos, nosotros somos un medio nacional y por eso es que nos gusta mostrar ese dato del volumen de notas que publicamos al día. Son 730 notas en promedio, pero también estamos en otras plataformas. Pongo ahí el ejemplo de TikTok y es que nosotros no estábamos nada cómodos en querer participar en la plataforma. ¿Por qué? Porque no sabíamos si teníamos la experiencia suficiente y con qué contenidos íbamos a querer empezar esta conversación. Al principio nos acercamos a este tipo de audiencia solamente con temas virales, tendencias, wellness, y después dijimos, ¿por qué no hacemos el primer noticiero en vivo para TikTok, con noticias que realmente importan? Y ahí es en donde nos dimos cuenta que quizá nosotros tenemos un sesgo y pensamos en que la audiencia que está en TikTok solo quiere consumir gatitos, perritos, noticias que no son tan relevantes. Y creo que estamos un poco equivocados. Creo que la noticia nunca va a dejar de ser importante. La audiencia quiere estar informado, pero en otra plataforma, con otra historia, con otro tipo de accesibilidad. Les pongo ese ejemplo tan claro porque si comparamos cuántas notas publicamos al día en el portal versus los posteos que tenemos en TikTok, es mínimo, porque la estrategia todavía no está madura y no lo estará hasta dentro de mucho tiempo. Nosotros también tenemos en Spotify un experimento que es La Ruta Diaria, es un podcast con las noticias más importantes del día y tomar esa decisión también nos costó un poco, pero son experimentos que a la larga nos pueden funcionar. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Les comentaba, queremos cambiar el modelo de negocio, queremos tener balanceada esta parte para no depender y afectar el sitio, queremos tener un muro de paywall, queremos también pensar en qué servicios el usuario buscaría dentro de un medio de comunicación como el nuestro, es decir, no solo dar noticias que estén informados, sino facilitarles ciertas cosas. Queremos también aumentar nuestra audiencia internacional. Como sabemos, y quienes estamos también un poco en el negocio, es muy importante atacar el mercado de Estados Unidos por los CPMs tan considerablemente buenos. Y en parte los retos es justo, ¿qué sigue después de la pérdida de los Instant Articles? Que bueno, nos funcionó muy bien para algunos 5 o 6 años. ¿Cómo vamos a hacer para que ese tráfico vuelva a nuestro sitio de forma directa? ¿Cómo nivelar la publicidad para que el usuario no se sienta invadido?
y cómo es que vamos a generar el interés con nuestros contenidos a esta audiencia que dentro de 10 años van a ser los tomadores de decisiones. Para mí es súper importante que nos demos cuenta que hay que analizar las tendencias, no debemos de decir que sí a todo, porque no a todos los medios nos funciona lo mismo, pero lo importante es revisar la tendencia, aterrizarla y si nos queda, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Para los que han llegado tarde a las presentaciones, damos el paso ahora a Estefanía Nicolás. Ella es directora de Estrategia Digital de Diario de Navarra, por lo tanto, un medio que yo creo que va a tener muchas similitudes con algunos de los que participan en la SIP y nos va a explicar un poco de su estrategia del dato y lo que están haciendo con su estrategia digital. Muy interesante allí. Estefanía, gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, por escucharnos, darnos esta pequeña oportunidad. Muchas gracias a los organizadores por precisamente abrir esta pequeña ventana. Voy a compartir con vosotros qué es lo que hemos venido trabajando para conseguir desarrollar mejor el modelo de negocio en el que se sustenta diariodenavarra.es. Y fundamentalmente se sustenta en el desarrollo de equipos multidisciplinares, entre otros elementos que ahora os contaré. Diario de Navarra se funda en 1903 y hoy en día tenemos 800 accionistas que son descendientes directos, en 1903, perdón, que son descendientes directos de las familias fundadoras. Navarra es una comunidad monoprovincial que está al norte de España. Somos unos 660.000 habitantes distribuidos en 272 municipios. El 70% de esos municipios tienen menos de 1.000 habitantes y el 50% aproximadamente de la población vive en la capital y en los alrededores, en la comarca. La redacción está compuesta por 60 periodistas y estos periodistas todos los días generan 3 ediciones distintas, la parte de papel, la réplica, que es el PDF, y la digital pura, que llamamos nosotros, lo que es diariodenavarra.es. Según GfK, en el mes de septiembre conseguimos 1 millón de usuarios únicos, que me imagino que para ciertos perfiles que hay en esta casa diréis, pues fíjate, ya, pero como somos 600.000, pues chico, va a ser que me vienen unos cuantos también de fuera de Navarra y hay que entender que nosotros somos un medio regional, ¿de acuerdo? No somos un medio nacional, aunque obviamente damos información, somos un medio generalista. Hay una frase que constantemente repetimos en la casa y es que tenemos que ser consistentes y trabajar con intencionalidad. Y esto parece algo muy simplista, lo que pasa es que a veces lo urgente como lo importante y se te olvida para qué estás y qué es lo que tienes que conseguir. Y en esto es en lo que hemos hecho mucho foco en estos últimos 4 años. Nosotros lanzamos en 2016 ya el modelo de suscripción y sinceramente hemos sufrido mucho. Y seguimos sufriendo, tampoco os voy a engañar. Pero estos últimos 4 años la verdad es que empieza a dar frutos diferentes y se empieza a generar una relación diferente entre los distintos perfiles de la casa, que no solamente es la redacción, que finalmente conseguimos que la información llegue a su sitio. Así que hace 4 años dijimos, pues es que vamos a montarnos en la misma canoa. Aquí en España se dice todos estamos en el mismo barco. Y para empezar a montarnos en la misma canoa nos dimos cuenta que teníamos que empezar a alinear ciertas cosas. La primera, trabajar desde la escucha. ¿Y qué significa trabajar desde la escucha? Significa escuchar a nuestras audiencias. Porque sinceramente no tengo muy claro si las conocemos bien, ¿sí? Los ritmos de hoy en día son muy rápidos, los qués de las audiencias quizás sean los mismos que hace 30 años, pero los cómo en ningún caso. Y hay que ser consciente de todo esto, hay que escuchar qué es lo que quiere, desea o necesita nuestra audiencia. A la vez nos dimos cuenta que para generar estos equipos de trabajo multidisciplinares teníamos también que entender que cada uno de nosotros aportábamos desde nuestra experiencia y que todos teníamos que sumar. Esto se dice fácil, pero a veces no es tan sencillo. ¿Qué me vas a decir si tú eres periodista y tú no sabes ni ideas? Yo que estoy vendiendo todo el día. No, tenemos que sumar. Y luego otra cosa que detectamos cuando hablábamos de la escucha es que ¿qué necesitamos? Tenemos las herramientas para poder trabajar conjuntamente y para poder crecer en tiempo y forma y a la velocidad que queremos crecer. Una vez que hicimos esto y nos montamos en la canoa, nos dimos cuenta que estábamos remando todo súper fuerte, pero aquí cada uno mirando a la luna de Valencia, cada uno iba a su sitio. Y dijimos, para poder alinear esto, ¿qué más tenemos que hacer? Y evidentemente para nosotros fue trabajar desde el dato. Trabajar desde el dato es algo que de nuevo parece sencillo, pero cuando te sientas con un periodista que te dice, jo, Estefanía, es que a mí que
el número de páginas vistas, por ejemplo, determine si mi artículo es bueno o malo, me parece sinceramente un tanto injusto, y posiblemente sea así. Quizás no se trata tanto de ver si tienes muchas páginas vistas o no, sino de entender que esa métrica qué te está diciendo. Así que lo que hicimos fue sentarnos de nuevo todos juntos y desde un nivel muy básico decir, oye, ¿qué necesitas visualizar para saber que lo que estás escribiendo, lo que estás en el formato que sea, me da igual, que sea audio, vídeo, me da igual, que la información que estás generando impacta? ¿Qué necesitas visualizar? Y una vez que estábamos de acuerdo todos en que ciertos elementos que visualizamos entendemos que son un sinónimo de éxito, cogimos ya a los expertos y dijimos, ahora vamos a trasladar esto en métricas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que de repente teníamos de ningún cuadro de mando a unos 87 cuadros de mando, se pendula, ¿no? Es normal, y ahora estamos pues aproximadamente en unos 10 cuadros de mando. Es decir, vamos simplificando y sobre todo hay que tener en cuenta para qué quieres el dato. Si no te ayuda a tomar decisiones no vale para nada, aunque te guste un montón. Qué bonito es esto, es que el dato es infinito. ¿Sí? Te tiene que ayudar a tomar decisiones y todos tenemos que sentirnos cómodos a la hora de interpretar ese dato y de leer ese dato. Una vez que ya estábamos todos orientados en la misma dirección, nos dimos cuenta que, bueno, pues que igual nos íbamos a hacer una cascada y la verdad que nuestro objetivo no era aprender a descender cascadas o cañones, que podría ser, pero no era nuestro. Entonces dijimos, vale, tenemos que generar un marco en donde estos equipos multidisciplinares piensen en siempre en 5 elementos que de hecho desde el Washington Post lo presentaron en septiembre este año en la WAN-IFRA y me encantó porque en el Washington Post, porque lo que vi son más de 1000 periodistas, nosotros somos 60. Y dije yo, bueno, pues si ellos también lo tienen, no estaremos haciendo las cosas tan mal. La realidad es que la forma y hacia dónde queremos apuntar posiblemente sea común entre todos. Lo que pasa es que hay que dimensionar a tu realidad. Hay que entender bien la audiencia, hay que observar a los competidores, pero también a nuestros colegas con los que podemos colaborar. Hay que crear un elemento mínimo viable, sea lo que sea que quieras hacer, un nuevo contenido, una nueva campaña, hazlo rápido, pruébalo, evoluciónala, aprende y vuelve a escuchar a la audiencia. ¿Sí? Esos ritmos que es fácil de verbalizarlo, hay que hacer que el equipo multidisciplinar lo haga de una manera constante. Y a partir de aquí hay que tener claro el objetivo. Yo soy de negocio, ya lo siento, pero siempre pienso en, ¿y con todo esto qué vamos a conseguir? Dentro de Diario Navarra, como medio informativo, ¿de qué vivimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vender suscripciones, vender publicidad e influir. ¿Sí? Nosotros queremos influir y tenemos que medir todo esto. Al principio os decía, tenemos 1 millón de usuarios únicos y en Navarra somos 660.000 contando a los bebés. Así que si cuento también, si lo que hago es una segmentación con mayores de 16, me quedan unos 400.000. Me sobran 600.000. En teoría. Hay que saber si realmente estamos llegando y estamos influyendo o estamos trasladando lo que entendemos son nuestras inquietudes a nuestra sociedad. Este equipo, hemos montado 2 equipos de trabajo multidisciplinares. Uno lo hemos llamado el equipo ATS, que es adquisición de tráfico y suscripciones. Y en ese equipo está la redacción, está negocio, está el dato, están las ventas, está tecnología, está el SEO. Y sustentado en una metodología basada en hipótesis, semanalmente van pensando qué podemos hacer que nos permita crecer, que nos permita tener un mejor tráfico más eficiente, más cercano, que nos permita tener mejor venta de publicidad, que nos permita vender más suscripciones. ¿Sí? Pero todo esto se consigue si cumplimos lo primero, y es que queremos tener un impacto en nuestra sociedad. Y también en paralelo montamos el año pasado un equipo de roadmap. Lo que nos estábamos encontrando es que la redacción va pensando todos los días en qué cosas va a generar y luego quizás a más medio largo plazo en qué nuevas temáticas, qué nuevos verticales se van a generar. Y desde negocio no nos enterábamos. Imaginaros una persona como yo o mi equipo que tenemos que vender Diario de Navarra. ¿Quiere usted suscribirse a Diario de Navarra? Todos los días. Decidme, a los que estéis en ventas, cuántas veces puedo llamar al mismo registro, cuántas veces puedo llamarle a Miguel para decirle, ¿quieres hacerte suscriptor de Diario de Navarra? Para nosotros es muy importante poner en valor constantemente todo lo que estamos haciendo, volver a elevar contenido que es evergreen, que tiene valor, entender qué nuevas cosas quiere hacer nuestra redacción. ¿Sí? Entonces, el equipo de Roadmap, cuando se monta, el único objetivo que tiene es ordenarnos y comunicarnos bien. Un año más tarde puedo decir, esta semana de hecho tuvimos ya la reunión para decir qué vamos a hacer el año que viene. Porque este año ya hemos identificado todas las cosas que lanzaremos el año que viene, lo cual a mí me hace muy feliz porque tengo palancas de excusas para contactar. Pero también tengo palancas de excusas para volver a poner en valor. ¿Sí?
Y ahora nos hemos sentado para decir, ¿y qué más vamos a hacer el año que viene que vendrá para el año siguiente? ¿Sí? Y esto, de nuevo, en un equipo multidisciplinar. Así que hay que ser consistentes y trabajar con intencionalidad. No perdamos foco. De verdad, que aparecen un montón de estrellitas maravillosas, chulísimas. Y dices, ¡buah, esto mola! ¿Pero te suma o lo que te hace es hacerte diverger? Y si te hace diverger, pero es valioso, bueno, pues dáselo a alguien para que lo haga dentro del equipo, pero tú sigue centrado en lo que tienes que hacer. Escucha, susténtate en hipótesis, marca bien claramente qué quieres conseguir en esa hipótesis, analiza los resultados, aprende de los mismos y vuelve a escuchar. Si os fijáis, en todo he puesto dato menos en la escucha. Obviamente que en la escucha también tiene que haber el análisis del dato. Lo que ocurre es que a veces el usuario o el lector, nuestra audiencia, dice que quiere, desea algo, dice y luego lo que hace es algo divergente, es un problema. Pero a veces dice y no hace porque es que no tenemos nada. ¿Sí? Así que también hay que escuchar respecto a qué más necesidades tiene nuestra audiencia, con una visión más 360. Alguien consume información porque tiene una necesidad específica, personal o privada. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo. Para ya terminar, para nosotros, ¿qué es lo que nos funciona? Trabajar en equipos multidisciplinares. No es fácil, pero enriquece muchísimo. A mí la verdad que me encanta cuando escucho a alguien de redacción diciendo, Estefanía, vamos a trabajar esto para conseguir fidelizar más a los suscriptores. Pues sí. O cuando alguien de negocio, esta temática parece que puede ser interesante para los de menos de 25. ¿Cómo podemos trabajarla y en qué canal? Pues sí, y se escucha. La comunicación, hablar el mismo idioma. La primera vez que yo utilicé en la casa la palabra funnel, casi se me desmayan, sobre todo los periodistas. ¿Pero qué pasa, que no puedes utilizar una palabra en castellano que sea embudo? Y yo, pues sí, pero me suena mejor funnel, ¿qué quieres que te diga? Y de lo que se trata es de utilicemos lo que utilicemos, estemos todos de acuerdo en qué significa. Alineemos los objetivos y las prioridades. Cada uno somos expertos en lo que sabemos hacer, pero estamos en el mismo barco, buscamos los mismos objetivos y resultados. Y no tener miedo. Para mí esto es lo más importante. No hay que tener miedo, probar, prueba y error. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si total, en teoría, nuestro sector está fatal, pues ya está. Yo aburro a las ovejas, porque esto lo digo siempre, de verdad. Entonces, ¿qué más da? Pues probemos, no va a pasar nada. Lo máximo que puede ocurrir es que vaya de maravilla, lo peor es que vaya fatal, pero aprendamos. Así que haremos otras cosas, no cometeremos los mismos errores. ¿Y qué es lo que no funciona? Siempre lo hemos hecho así. Mi casa va a cumplir el año que viene 120 años. Estáis todos invitados a hacernos una visita. Imaginaros el siempre lo hemos hecho así o esta que no la he puesto, pero me encanta. Esto ya lo hemos hecho. Y yo, hombre, sí, hace 25 años, seguramente, o 30 o 50, que este objetivo también lo teníamos, pero el cómo no es lo mismo. Así que no me digas, siempre lo hemos hecho así. Suponer que conocemos a las audiencias, pues no. Pues no, alguien siempre tiene un primo, un hijo, un vecino. Sí, mira, es que hace esto y ya automáticamente mis audiencias son así. No supongamos nada, insisto, las velocidades son muy fuertes. Tenemos que aprender a escuchar de una forma distinta y dar respuesta de forma distinta. Los silos, es súper fácil volver a ellos y es normal. Al final, en un departamento piensas en elementos verticales para desarrollar a tu equipo, pero de nuevo te tienes que elevar y trabajar transversalmente. Y por último, y esto ya es mi opinión personal y privada, el corre, corre, dale, dale, tira, tira, es muy peligroso. Tomar decisiones cortoplacistas que hoy te salvan de algo, en mi opinión, y esto es mi opinión, yo una sola, nada en este mar y este océano, pero no suele traer buenos resultados. Es mejor ser capaz a veces de parar la pelota y pensar un poco más a medio y a largo plazo y probar, no tener miedo. Muchísimas gracias. Pues pasamos ahora con Javier. Él es director digital de La Vanguardia y de las suscripciones del diario. Tiene muchas virtudes, yo he trabajado con todos, pero Javier tiene una que es la síntesis y ha sido capaz de resumir toda La Vanguardia en 4 datos, así que vamos a ver cómo es capaz de sintetizarlo. Javier. Gracias, David, y gracias a todos por estar aquí. Iré muy rápido. Bueno, La Vanguardia, La Vanguardia es un diario catalán, muy arraigado en Cataluña, pero con la voluntad digamos, estar presente en toda España. Es un diario que tiene más de 140 años de historia. Y sí que es verdad que su historia, digamos, cuando estaba más vinculada en el papel, pues estaba más vinculada a esta región, pero desde que lanzamos todo este mundo del digital, pues bueno, pues ampliamos un poco nuestro mercado y de hecho
estos años previos al lanzamiento de Paywall, pues incluso llegamos a estar, pues estuvimos consistentemente en el top 3 de ranking en España, incluso durante muchos meses ocupamos el primer puesto. Y básicamente para mí esto fue una época muy divertida, ¿no? Porque perfiles como yo, que no soy periodista, pues entramos en las redacciones, ¿no? Y ahí pues realmente hasta entonces la actividad principal en una redacción era pues generar contenidos, ¿no? Pero de repente pues otra actividad clave para el negocio apareció, que era distribuir esos contenidos, ¿no? Y entonces ahí entraron estos equipos, ¿no? Los SEO, redes, etcétera, y eso pues fue un poquito, generó pues ciertos temblores dentro de la redacción, ¿no? Lo cierto es que en otras industrias esto ya había pasado, ¿no? Si preguntáis a alguien que produce leche, pues cuál es su peso dentro de la cadena de valor, pues te dirá que últimamente, ¿no? Desde que están los Carrefour, los Lidl y los Eroski, pues depende de dónde pongan la leche, ¿no? A qué altura de la estantería la pongan, pues ellos venden más o menos, ¿no? Y es verdad, y tenemos que asumir que con la aparición de estas plataformas, pues nosotros también perdimos cierta potencia, ¿no? Porque dependíamos un poco de ellos, ¿no? Y teníamos que entender un poco pues cómo funcionaban. De hecho, y la realidad es que nos interesaba aprenderlo, porque al final un usuario que venía de Google o un lector que venía de Google o un lector que venía a través de nuestra portada, el banner que le lanzábamos, ¿no? El anuncio que le lanzábamos valía lo mismo, ¿no? Por tanto, nos interesaba estar en todos aquellos sitios donde había lectores, ¿no? La realidad es que todo este mundo de la distribución, del SEO y tal, siempre ha sido como un poquito chamánico, ¿no? Porque al final, en el fondo, pues tú tienes a 4 tipos ahí en la esquina de la redacción intentando pues descifrar lo que un montón de mentes brillantes han concebido en forma de algoritmo en un sitio de Palo Alto, ¿no? Con lo cual todo este tema siempre ha sido pues un tema que bueno, pues que siempre es controvertido dentro de la redacción, ¿no? Aquí, bueno, sí que es cierto que, ¿vale? Pero a pesar de todo, durante esta época, ¿no? Durante esta época donde hacíamos esta batalla de audiencia, sí que se introdujeron como 2 prácticas nuevas, ¿no? Dentro de la redacción. Una fue pues todo este tema de los contenidos virales y tal, ¿no? La anaconda que se ha comido al koala y todas estas cosas que de alguna manera todos practicamos más o menos, ¿no? En aquella época, y BuzzFeed también nos enseñó a hacer listas sobre cosas que no puedes meter en el lavavajillas y cosas de este estilo. Pero también es verdad que nos dimos cuenta que la velocidad es clave, ¿no? En el mundo en el que estamos, ¿no? Y publicar rápido pues era muy clave. Y eso sí que tuvo un impacto dentro de la redacción, porque nos obligó a cambiar ciertas reglas y ciertos procesos internos de la redacción. Y eso yo creo que sí que es verdad que vino para quedarse, ¿no? Estamos en un mundo, el otro día no sé con quién hablaba y le explicaba una anécdota. Yo tengo 2 hijos medio adolescentes, ¿no? Y entonces siempre les hablaba de una película de Tom Hanks, que en español se tradujo como Esta casa es una ruina, que la recordaba divertidísima, ¿no? De cuando yo la había visto con 20 años, ¿no? Y me costó un tiempo convencer a mis hijos para verla, pero un día lo conseguí. Y nos pusimos a verla y era aburridísima. No pasaba nada en toda la peli. Solo hay un momento que el tipo se queda enganchado en una alfombra, y entonces eso es muy divertido, pero el resto de la peli no pasaba nada, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente nuestro mundo está cambiando mucho, ¿no? La velocidad es clave y necesitamos pues ser suficientemente dinámicos dentro de la redacción para dar respuesta a eso que nos está pidiendo el mundo y que va mucho más acelerado de lo que iba hace 20 años, ¿no? Entonces, a todo esto pues, nos llegó el modelo de Paywall, ¿no? El modelo de suscripción, y entonces aquí pues, bueno, nos tuvimos que replantear algunas cosas, ¿no? Para nosotros, antes creo que ha habido un ponente que decía que el número de suscriptores para ellos no era importante. Para nosotros sí que lo es. Nosotros sí que entendemos que necesitamos minimizar las barreras de entrada de un lector a nuestra cartera de suscriptores, que nos pongan la tarjeta, que entren, se lo facilitamos al máximo. Es verdad que nuestra estrategia está muy orientada a la suscripción anual. La suscripción anual, en nuestro caso, digamos que la suscripción mensual tiene un 80% más de churn que la suscripción anual. Por tanto, todas nuestras ofertas o las ofertas más agresivas las hacemos en la anual. Queremos que nuestros suscriptores sean anuales. Este es un modelo que
que a los financieros les encanta, ¿no? Porque al final, de todo lo que facturaremos el mes que viene vinculado a las suscripciones, solo un 3 o un 4% vendrá vinculado a las nuevas altas que haremos el mes que viene. El resto, el otro 97%, ya sabemos que lo vamos a ingresar sabiendo la cartera que tenemos hoy. Por tanto, esto sí que es cierto que nos ha cambiado un poco pues cómo enfocamos toda esta parte de la suscripción digital, ¿no? Y bueno, para nosotros el papel sigue siendo importante. Somos el diario con más suscripciones en papel en España, con mucha diferencia respecto al segundo y al tercero. Para nosotros la suscripción papel pues sigue siendo un vehículo de marca, es algo que va consolidando nuestra marca, pero sí que es cierto, y no os voy a engañar, que, digamos, tener una redacción donde hay dos focos, ¿no? El digital y el papel, no es sencillo de combinar. Y en nuestro caso aún peor, porque la suscripción papel tiene un mercado, que es el catalán, y la suscripción digital tiene otro mercado, que es el español. Entonces, encajar estas cosas no son sencillas y es algo que, bueno, que hemos mejorado mucho en los últimos tiempos, pero sigue siendo un reto para nosotros. Y nada, básicamente, simplemente apuntar que yo voy oyendo que todo el mundo dice, no, nuestra prioridad es la suscripción, solo hacemos suscripciones, ese es nuestro objetivo. Nosotros no, nosotros hemos estado 140 años en la vanguardia vendiendo contenidos con publicidad y nuestra intención es seguir haciéndolo en el digital. Por tanto, vamos a intentar seguir batallando por este nuevo modelo que nos gusta, que tiene algunas reglas pues diferentes, pero seguro que no vamos a abandonar la batalla de audiencias porque al final esto también alimenta nuestro negocio, ¿no? Y básicamente eso es todo. Muchas gracias. Cerramos esta parte de presentaciones con Miguel Madrid, Chief Digital Officer de Grupo Eneo, que lo tiene un poco más difícil porque tiene muchas cosas que explicar, así que a ver cómo lo condensa aquí en esta parte final. Miguel, gracias. Y además porque, al revés que Javier, y no lo ha dicho, yo soy muy dado a no ser conciso, sino a estirarme, con lo cual me voy a poner un cronómetro para no pasarme del tiempo, porque lo interesante es el debate. Creo que el debate va a ser muy interesante. Lo primero, pues agradecer a todos el habernos invitado a Grupo Eneo aquí y espero que podamos contar. La idea que tenemos en esta presentación es hablar un poco de Grupo Eneo, quizá menos en esta parte de la sustancia editorial, más de cómo nosotros hemos transformado un periódico local que nace en 1895 en Zaragoza, que es una ciudad al norte de España, unos 700.000 habitantes aproximadamente ahora y 1 millón en un territorio, Aragón, que es muy extenso, es más grande que Bélgica, por ejemplo, en cuanto a extensión, pero muy concentrado, casi 700.000 del millón viven en una ciudad, ¿no? Nosotros entendemos que hay casi un siglo en el que en realidad pasamos por muchas vicisitudes en lo que es la información, pero básicamente hacemos un periódico, ¿vale? El periódico, ahí está puesta la foto de la primera presidenta de Heraldo, que es en 1940. Desde ese momento todas las presidentas del periódico han sido mujeres y yo creo que junto al carácter local es una de las señas de idiosincrasia de nuestra casa. Creo que es un tema no menor que nos gusta contar. Hay otra foto con unas furgonetas, que es otra parte de la idiosincrasia local. Yo querría para que se entienda lo que nosotros hacemos, esas son las primeras. Con la crisis del petróleo suben mucho los precios. Lo que estamos viviendo ahora lo hemos vivido en el pasado. Y en Heraldo se dan cuenta de que no pueden repartir el periódico ellos solos. Y ahí se hace la primera plataforma de distribución en la que DASA, que es la empresa distribuidora de Heraldo, distribuye Heraldo, nuestra competencia más inmediata, y todos los periódicos nacionales. Y esa parte de compartir o de crear plataforma, crear alianzas, es otra parte que está en nuestro ADN, ¿no? Hay varios hitos. Este es 1995, Heraldo. Heraldo, siendo un periódico local muy tradicional, es uno de los primeros periódicos en tener edición digital en España. En 2003 se lanza la planta de impresión y es otro hito en esta parte de plataforma. La plataforma de impresión imprime
todos los periódicos de lo que es nuestra región y gran parte del noroeste de España. Por lo tanto, es otra asociación, plataforma con otros medios. En 2006 lanzamos la televisión. La televisión nosotros damos fundamentalmente servicios a terceros. Somos la segunda productora en número de horas producidas en España, pero, por ejemplo, damos servicio de informativos y de entretenimiento a muchas televisiones regionales y la lanzamos en ese momento con Prisa, es otra asociación con medios de comunicación. Este para mí es un hito importante que sí que transforma de forma sustancial la forma en la que nosotros hacemos negocios. Esta foto básicamente es cuando nosotros lanzamos Iberus. Iberus es una sociedad que nace del Departamento de Tecnología de Heraldo y Diario de Navarra, que se habían juntado en ese momento, y dos empresas locales que eran consultoras de IT. De ahí sale Iberus. Como veremos más adelante, dentro de nuestra estrategia o de nuestro cambio, esta base tecnológica es la que nos ha hecho de verdad crecer y variar el mix de productos. En 2015 adquirimos 20 Minutos. La adquisición de 20 Minutos para nosotros fundamentalmente lo que representa es dar el salto de un periódico local, tradicional, 127 años de historia ahora mismo, al mercado nacional. En Aragón lo teníamos todo vendido, como quien dice, era imposible crecer más en penetración o en marca o en branding, pero necesitábamos dar el salto a lo nacional porque ahí es donde teníamos un poco el crecimiento. Y en 2019, esta voluntad de crear plataformas lo que hace es que nosotros impulsemos una plataforma que se llama Alliance, que es una plataforma difícil de explicar, pero yo creo que sencilla a la vez, ¿vale? Alliance, ahora mismo somos 14 periódicos, bueno, editores en España de distintas procedencias, mucha base regional, 9 de los 14 editores son regionales, hay revistas, hay otros periódicos nacionales. Y nosotros lo que compartimos entre todos es una plataforma de base tecnológica. Esa plataforma de base tecnológica nos permite, por un lado, gestionar toda la data en una orientación publicitaria, pero también en una orientación editorial, es decir, todo lo que nosotros llamamos plataforma de personalización. ¿Qué nos permite el tener esa fuerza que es Iberus, el construir esa plataforma publicitaria y poder, de esa manera, enganchar a otros editores en una PMP publicitario, pero también en una aceleración de lo que es el mercado, o sea, la parte digital, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Y esto lo suelto aquí porque, bueno, como hay algún español, 20 Minutos es desde hace 6 meses el líder en lo que es periódicos en España, ¿vale? En cuanto a audiencia hemos conseguido un objetivo, pero ya suelto desde aquí que no es nuestro objetivo el ser el número 1. Nosotros no hemos conseguido o entendemos el número 1, no sé cuál es la magia de GFK, no le prestamos demasiada atención. Una vez al mes, ahora cada 2 meses, nos llevamos una alegría y lo celebramos. Llevamos una trenza de Almudévar, que es un dulce típico de Zaragoza, unas botellas de vino y lo celebramos porque nos gusta, pero no es nuestro objetivo, ¿vale? Hay una serie de cosas que yo sí creo que son fundamentales para, por lo menos, tener un buen volumen de audiencia. Para mí, la primera parte es que 20 Minutos es un periódico con un altísimo índice de fidelidad. Aproximadamente en esa medición de 10 o más visitas, nosotros tenemos ahora mismo un 9,5% de lectores fieles y es una cosa que es repetida. Por lo tanto, en un panel es fácil salir bien con ese índice de fidelidad si además tienes volumen, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda, que creo que no es menor en este entorno, de momento 20 Minutos es un periódico gratuito y ahora mismo hay un entorno en España en el que prácticamente todos nuestros competidores tienen un posicionamiento de paywall, con lo cual es otra circunstancia que nos puede beneficiar. Hay una tercera que puede ser temporal, pero que es una decisión no hecha por GFK y sí hecha desde la tecnología en primer lugar y desde la estrategia en segundo. Nosotros no estamos en Instant Articles, eliminamos AMP y eliminamos Instant Article y AMP por 2 razones. Técnicamente, tecnológicamente, nuestra plataforma es tan rápida como Instant Articles o como AMP, punto principal por el que nos hemos mudado ahí. Y, en segundo lugar, porque para controlar nuestra estrategia de data, estar en AMP o estar en Instant Articles es un infierno.
no puedes hacer determinadas cosas o las cosas que puedes hacer son muy complicadas, no puedes unificar usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros empezamos hace ahora ya 3 años a eliminar AMP en Heraldo de Aragón. Hace 3 años no se hablaba de GFK en España. Por tanto, lo digo simplemente para que se vea que la decisión yo creo que no puede estar marcada por un medidor, sino que tiene que estar marcada por lo que es la estrategia personal. ¿Nos hace ilusión? Sí. ¿Creemos que varía muchísimo lo que es nuestra estrategia, nuestro posicionamiento? Pues ahí somos un poco más escépticos. Nos gusta así. Por tanto, en este entorno, nosotros desde un punto de vista de ecosistema, pues tenemos nuestros medios regionales, los medios nacionales, que son 20 minutos la información, y Cinemanía, que es un periódico de entretenimiento, y luego esas relaciones con los 14 editores, que son más de 40 publicaciones, por debajo Iberus, que es nuestra plataforma, y Alliance, y luego lo que es audiovisual y Factoría. Los 15,8 millones de usuarios únicos que nos da ahora GFK como empresa, con ese posicionamiento en primer lugar de 20 minutos en la parte central es la información, que es nuestro diario económico, que ahora está segundo, y Heraldo, que es el primero con muchísima diferencia sobre nuestros competidores locales en Aragón. Alliance Media, que nos da más escala, nos permite como medios el poder tener más volumen, y esto es importante tanto para la parte de data, tenemos mucha más información porque somos más, como por la parte de publicidad, que es la más relevante, que nos permite llegar al mercado con más reach y más frecuencia. Iberus, como decía, es para nosotros la parte que nos ha transformado más fuertemente. Primero, porque tener en un negocio que entendemos que es de base tecnológica, nosotros somos en digital unos medios que tenemos que la base por donde se informan nuestros... Perdón, que es que se me cae esto y es un poco rollo, ya está. Necesitamos estar a la última en la tecnología. Hacerlo individualmente es muy complicado porque al final es muy costoso, pero tener, como tenemos ahora, casi, vamos a llegar a este año a los 2.000 empleados en Iberus con un crecimiento, como se ve, exponencial. Estamos presentes en medios, estamos presentes en banca, estamos presentes en e-commerce, estamos presentes en todos los sectores y básicamente todos los IBEX 35 son clientes de Iberus. Una estrategia muy agresiva en los últimos años nos permite crecer, ¿no? La parte de la televisión es un negocio de unas 500 personas, nos permite también tener un poco de información. Y básicamente lo que nos ha pasado es que esto ha cambiado el modelo de negocio de la empresa. Si en 2006 el 63% era lo que tenía que ver con papel, con papel o yo diría también medios, ahora mismo son el 20%. Es decir, el crecimiento que nosotros hemos podido acometer en los últimos años, en donde somos una empresa rentable, que nos permite la rentabilidad acometer el principio fundacional, que es dar información de forma independiente y de forma libre. Yo creo que ese círculo virtuoso que somos capaces de conseguir es lo que ha transformado realmente Eneo. Y esto lo he contado ya. Muchas gracias. Me he pasado 20 segundos. Muchas gracias, Miguel. Increíble la densidad de información que hemos logrado, ¿no? Ajustar aquí con ejemplos tan claves, ¿no? Está aquí Ricardo Trotti y me va a permitir que haga un símil futbolístico, que yo sé que compartimos esto, ¿no? Y es que en Xaloc decimos que la labor de un CMS es equiparable al buen árbitro de fútbol, que es pasar desapercibido. Y me congratula mucho que, siendo 4 representantes de Xaloc y del CMS, el CMS pase desapercibido porque tiene que centrarse, igual que en el fútbol, tiene que ser en el juego, pues lo que han explicado, ¿no? En su estrategia digital, en su modelo de negocio, en la tecnología que permite algunas cosas, pero que al final el CMS, las redacciones, no sea algo de lo que se habla, sino algo que facilita mucho a los periodistas y a los usuarios, pues eso, crear su contenido y enfocarse en lo que realmente importa, ¿no? Que es todo lo que hemos escuchado hoy, ¿no? En esta parte de panel, toda la audiencia me ha pedido que os haga una pregunta y empiece de allá para acá. Y tiene que ver con algo que se ha hablado también esta mañana mucho en la parte del dato, en la parte de las audiencias. Hemos tenido aquí representantes, ya os lo imaginaréis, ha salido el tema. Pero es un tema local que está ahora muy en interés y es que hay un sistema de medición
que es GfK, del cual tenemos el representante, como ha explicado muy bien Miguel, sin quererlo, pero es número 1 en esa medición, frente a Comscore, que era el antiguo medidor, que todavía está en funcionamiento. Hay como una doble medición con un doble datos. Antes David también lo apuntaba en su pregunta. En consecuencia, sí me gustaría saber vuestra opinión primero, Miguel y Javi, de cómo veis esta doble medición y cómo lo sentís desde la parte de los medios, ¿no? A ver, yo particularmente no siento que ahora ya haya doble medición. Creo que GfK tiene que mejorar y que va a mejorar, pero en la parte de medición, en realidad nosotros somos una parte del mercado. En el concurso estaba anunciantes, estaba agencias, ¿no? Anunciantes, agencias y el sector de medios, pero el sector de medios nosotros somos una parte, están las radios, están las televisiones. O sea, quiero decir que al final se opta por un medidor recomendado y la sensación que tengo yo es que este medidor, que va a evolucionar, seguro, es el que se va a quedar. Por nuestra parte, creo que es malo, en general, para un sector el que continuamente se esté hablando mal del dato, según me va. Creo que es una política mala que creo que nos afecta a los medios. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy las televisiones dicen que ayer a las 21:32 había 16.431.421 personas viendo un programa y ese dato no lo discute nadie en las televisiones. Y a las televisiones les va muy bien desde un punto de vista de audiencia y de contar, ¿no? Que son muy buenas. No lo pone en discusión nadie el dato. Nosotros llevamos poniendo en discusión el dato, pues yo desgraciadamente no, porque estoy aquí, pero llevo en el sector muchísimo tiempo y hemos puesto en discusión el dato de OJD en los 2000, lo sustituyó Nielsen, no tardamos un mes en poner en cuestión el dato de Nielsen, lo sustituimos por Comscore y no tardamos 6 meses en poner el dato en cuestión de Comscore y hemos cambiado a GfK y antes de poner en marcha GfK ya estamos cuestionando el dato. Entonces, más allá de si nos va bien o mal, creo que como industria esto es una cosa que no creo que nos beneficie. Vale, ese sería el... Bueno, yo creo que yo participé un poco en el proceso de la elección del nuevo medidor. Entré tarde, pero sí que lo que yo he visto, la verdad es que el proceso fue impecable. Por tanto, yo creo que hay nada que decir. Yo estoy de acuerdo con Miguel que yo creo que a día de hoy no hay una doble medición. Parece que el mercado se ha puesto de acuerdo en que el nuevo medidor debe ser GfK. Lo que sí que hay una cosa que para mí es dura como industria, ¿no? La realidad es que nosotros en el anterior medidor, independientemente de cuál es el dato bueno, teníamos un reach, ¿no? Llegábamos, según el anterior medidor, pues prácticamente a 22 millones los diarios que estábamos en el top, a 22 millones de lectores mensualmente. Y el nuevo medidor, pues al top 3 de este nuevo ranking le da 10, 12, 11, 12 millones. Por tanto, nosotros, como industria, con el nuevo medidor hemos perdido alcance y, por tanto, hemos perdido relevancia, ¿no? Es decir, si tú miras el tráfico, la audiencia que tenía Facebook en el anterior medidor y en el nuevo, pues tienen cosas muy similares, ¿no? Si miras nuestro sector en concreto, pues hemos caído casi un 50%. Y eso sí que me preocupa. Es cierto que desde GfK dicen que aún están acabando de ajustar datos, es cierto que igual ese dato se puede corregir un poco, pero en cualquier caso, eso sí que veo que es algo que, digamos, que es netamente negativo para nosotros, ¿no? Entonces, luego, de hecho, el otro día pues había un ejemplo de una persona que trabaja en un grupo que tiene una pata en Italia y una pata en España. Y entonces decía, hostia, hasta ahora teníamos las dos principales cabeceras, estaban en unas audiencias similares, ¿no? Rondando los 20 millones y de repente ahora hay una que tiene 10. Entonces tengo que entender que esta segunda es la mitad de relevante que esta. Entonces aquí sí que se han creado ciertas incongruencias que yo creo que debemos pulir y las debemos pulir y como industria nos interesa porque digamos que anunciantes o las agencias a ellos, en este caso concreto, les da igual, a los que nos interesa somos nosotros. Y ese sí que es un punto que yo creo que es relevante y que hay que meterle mano, ¿no? Por apuntar una cosa, de lo que yo somos nosotros los que en Comscore
decimos como industria, no voy a decir quién, que nadie se podía creer ese dato y que lo relevante era el lector fiel, el lector que venía todos los días y que el otro dato no nos importaba tanto. En este caso, la medición y el cómo se mide es casi una exigencia nuestra como editores más que del mercado, ¿eh? O sea, para poner en relevancia lo que yo decía antes, ¿no? En su presentación, Estefanía hablaba mucho del dato también y el tratamiento del dato. Estamos hablando de que hay un dato público, que es el de la medición. Tú estás en el mismo mercado. Desde el Grupo de la Información, ¿cuál es vuestra perspectiva? La verdad es que estoy de acuerdo con las dos aportaciones que han hecho mis compañeros. Al final necesitas medirte y necesitas tener a un referente. A nosotros lo que nos ocurre es que tenemos que continuar con los dos medidores, irónicamente y temporalmente, porque nuestro cliente público, la administración pública, cuando te hace una contratación de publicidad, lo hace basándose en un medidor. Y todavía nosotros, a nivel regional, nos piden Comscore. Entonces, necesitamos un medidor y sería ideal que fuera uno, no como en nuestro caso, que de momento necesitamos mantener los dos. El cliente privado normalmente no te está demandando qué dice GFK o qué dice Comscore respecto a tu tráfico, sino qué resultados me estás dando, ¿no? Cómo segmentamos, cómo trabajamos y qué comportamiento tiene, y ya está. Pero la parte pública sí que te hace una asignación, decir, oye, pues este es el tráfico que tienes y esta es la partida que yo tengo y la voy a repartir de esta forma por hacerlo de una manera equitativa, ¿no? Y todavía siguen trabajando con Comscore, así que sumaría a lo que ellos han dicho nuestra dualidad, que en nuestro caso, por ejemplo, todavía la vivimos y la vamos a tener que seguir manteniendo. Suponemos que no mucho, pero sí, estamos ahí todavía. Daniela, en el mercado mexicano no hay doble medición, está Comscore, habéis sido líderes durante muchos meses, en un mercado diferente. ¿Hay consenso de que en vuestro caso en México la medición de Comscore es buena? No siempre. La verdad es que Comscore en México es ciertamente un monopolio, por así decirlo, y en la redacción tampoco es tan útil, tampoco lo sentimos, o más bien los editores, como algo que nos ayude. Nosotros nos medimos siempre por Google Analytics, es para nosotros mejor tener el dato siempre reciente y además que a nosotros en particular hace algunos años nos tocó un caso bastante desafortunado en donde había pasado algo con ellos y nos midieron mal. Entonces, creo que también en temas comerciales y sobre todo la industria comercial forma parte como de este criterio un poco obsoleto o cortado, por así decirlo, porque creo que no deberíamos de estar peleándonos por cuántas páginas vistas, con cuántos usuarios únicos, pero más bien pensar en que esa audiencia le sirva al cliente y para eso hay otro tipo de mediciones, se puede tener un DMP. Nosotros siempre decimos en ciertas exposiciones con los equipos comerciales, ¿de qué sirve que tengamos nosotros cerca de 40 millones de usuarios únicos si la marca solamente quiere 3,000 usuarios que estén interesados en la marca o quiere solamente 120 millones de páginas vistas, por decir un número? No te van a comprar toda tu audiencia. Entonces, lo importante es generar contenido de valor y Comscore, creo, lo que hace es que entremos a esta dinámica de querer llegar a las páginas vistas fáciles y de estar compitiendo con un número que no siempre es de valor. Entonces, en general, Comscore en México seguramente seguirá, no tenemos este tema de doble medición, pero sí que es cierto, Google Analytics para nosotros es la mejor opción. Citabas, Daniela, también en tu presentación que uno de los retos es gestionar esta desaparición de Instant Articles, ¿no? Esta dependencia de MP. Miguel explicaba muy bien que ellos ya han dado ya ese paso y con muy buenos resultados. ¿Cómo enfocáis ese reto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de dependencia de Milenio de referrals externos? Creo que en tu gráfica sería Facebook como el primer referral, ¿no? Exactamente. Facebook es nuestro primer referral desde hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3. Esto es histórico. Nuestra fuente principal de tráfico siempre había sido SEO. La verdad es que también últimamente con los cambios de algoritmo hemos sufrido un poco por ahí en esa métrica. Lo que nosotros ahora estamos planteando justamente es crear un equipo que se dedique y que esté reforzado justamente en área SEO. Para nosotros lo más importante será tener un sitio estable al que pueda regresar este tráfico. Entonces, sí nos preocupa porque sabemos que tener un sitio tan robusto y que esté muy bien en temas de infraestructura requiere tiempo,
Pero bueno, tenemos estos 6 meses en los que venga este cambio. Comercialmente también es un tema que nos preocupa muchísimo. Para nosotros representa aproximadamente el 30% de la facturación en el sitio de Milenio. No en todos los sitios tenemos implementado los Instant Articles, pero sí que para Milenio ha sido muy fuerte. Pero en sí la estrategia es esa, crear contenidos de calidad y reforzar al equipo SEO. Toda esta cuestión del posicionamiento y el buscar tráfico, además, afecta mucho cuando hay modelos de paywall o de suscripción. Miguel, por ejemplo, tiene sitios abiertos como 20 minutos, otro con suscripción. ¿Tenéis que adaptar vuestras estrategias a esta circunstancia un poco para capturar tráfico? Yo es que creo que nosotros siempre, porque estoy de acuerdo primero en lo que ha dicho Javier, de que lo que veo también en el resto del mundo es que está la estrategia de suscripciones. Muchos medios tienen ya en Europa al menos un 50% de su facturación viene de la suscripción, pero otro 50% viene de la publicidad y eso no parece que vaya a cambiar. Ese es el mix, en mi opinión, adecuado, ¿no? En esa estrategia siempre tienes que trabajar en dos cosas. Por un lado, al usuario fiel venderle y por otro lado, en la parte de arriba del funnel ir metiendo gente para que vaya cayendo. Con lo cual, creo que la estrategia siempre adecuada es trabajar las 2 o 3 estrategias de captación y fidelización, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí. También es verdad que nosotros, por ejemplo, solo tenemos 3 SEOs en todo el grupo. No somos aquí los mejores haciendo SEO, no, somos buenos haciendo SEO, pero no somos somos los mejores haciendo SEO, pero tenemos poca gente. Por si acaso sale de aquí. La de Miguel a Javier, yo creo que tiene que ver algo, ¿no? En la parte de SEO, de la vanguardia. Decir. No, sí, sin duda. Yo qué sé, nosotros, como decía antes, nuestra idea es intentar compatibilizar ambos modelos. Yo creo que nosotros aquí en Europa hemos optado todos por un modelo freemium, ¿no? Y entonces este modelo, pues muchas veces cuando empiezas a cerrar de manera agresiva, pues tiene un impacto en el tráfico y eso nos lleva pues siempre pues a estos conflictos, ¿no? De, oye, ¿cuántas páginas llevamos perdidas por el paywall y cuánto hemos ingresado? Entonces, esto siempre es un poco conflictivo. Yo creo que, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, sobre todo, que ha triunfado más un modelo de tipo poroso, esto es más compatible, ¿no? Porque cuando tienes un modelo de tipo poroso, pues todos estos flybys, o cada uno le llama como quiere, ¿no? Los paracaidistas, estos usuarios que vienen y se van, pues pueden consumir, no son fieles, para ellos el muro es transparente y entonces, para mí, el muro poroso es una buena manera de compatibilizar ambos mundos. Dicho esto, nosotros no lo hacemos, ¿no? Y entonces, y empezamos haciéndolo. Luego entendimos que como todos estábamos muy nerviosos, ¿no?, por capturar muchos suscriptores, cuando pones en marcha el muro freemium tiene una cosa que es muy buena, que es que acelera la conversión de los fieles. Es decir, los fieles cuando van chocando contra un muro poroso, pues se van sumando a nuestra cartera poco a poco, pero a la que cierras de manera selectiva algunos autores o algunas piezas, entonces aceleras ese proceso, ¿no? Pues ese proceso ya lo hemos hecho, hemos acelerado. Esperamos estar aún lejos del techo, pero incluso en algún momento pues nos estábamos planteando si eso tiene sentido o podemos relajar un poco esa parte y volver a ese otro modelo de muro que es muchísimo más compatible con las dos estrategias, ¿no? Entonces, bueno, no hemos decidido nada, seguimos en un muro. De hecho, nosotros no tenemos un muro freemium, tenemos un muro híbrido, es decir, un muro freemium con un poroso detrás, pero la realidad es que este muro híbrido es un poco eufemístico, porque cuando tienes un freemium, el otro prácticamente pasa a ser residual. Entonces, bueno, estamos ahí dándole vueltas, pero sin duda eso puede ser una buena manera de compatibilizar ambos mundos, ¿no? Antes de dar la fase de preguntas en los minutos que nos quedan, no sé, Estefanía, si modelos de paywall, modelos de muro, ¿no? Vosotros que tenéis también una base de suscriptores de papel muy poderosa, ¿no?, igual que Vanguardia, ¿cómo lo gestionáis? Hay algo que antes comentabas, Javier, que me ha gustado mucho, ¿no? En el papel nosotros vendemos publicidad y vendemos suscripciones. Algo más del 50% de la venta de ejemplares diaria viene de nuestros suscriptores, no viene de la venta al número en el mundo de papel. Y en el mundo digital entendemos que podemos tener esa misma combinación. El tema con el papel es que cuando tú lees, el anuncio no te salta en la cabeza y entonces te para todo y no puedes leer. Se trata de tener ese equilibrio y nosotros mantenemos las dos cosas, tanto en papel como obviamente en digital. Nosotros
el muro que tenemos lo llamamos muro duro y muro dinámico. ¿Qué es el muro duro? Son aquellos artículos que nacen cerrados al 100% porque la redacción considera que tienen un valor diferencial, porque consideran que son exclusivos nuestros por el criterio redaccional que sea pertinente. El resto de artículos, el resto de los contenidos están en un muro dinámico que va variando dependiendo del comportamiento del usuario. La realidad es que nosotros cuando cerramos en suscripciones en 2016 y teníamos freemium, caímos en tráfico. Luego poco a poco nos fuimos recuperando y cuando nos pasamos a este modelo mixto no hemos caído. Al contrario, hemos venido subiendo y venimos subiendo muy bien. Tenemos a los paracas que te consumen dos páginas vistas, 2 artículos, en el mejor de los casos, al mes, que nunca les va a levantar el muro en ningún caso y te consumen publicidad fundamentalmente. La gente que es fiel te va comprando. Nosotros también trabajamos, notamos un cambio brutal. Dejamos las suscripciones mensuales, las tenemos, pero no las fomentamos, o semanales, nos pasamos a las anuales. La suscripción anual te permite trabajar muy bien la fidelización y poner en valor por qué está usted pagando algo. El churn rate lo hemos reducido tremendamente. Año contra año estamos creciendo un 40% en suscripciones. La verdad que estamos muy contentos y la reducción del churn ha sido espectacular. El muro dinámico lo seguimos bajando. La verdad que no sabría deciros en cuánto estamos ahora, pero estamos muy bajos y no hemos perdido tráfico. Tenemos mucho donde mejorar, obviamente, pero bueno, no nos va mal. A mí me encanta tener un panel con tanta realidad y tanto tocar la verdad del negocio. Sí me gustaría, en estos minutos veo que hay algunos micros por aquí, si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas o quiere profundizar en algún detalle, pues que levante la mano y dedicamos estos 5 o 10 minutos, me han dicho que nos quedan, ¿verdad?, para la ronda de preguntas. Estefanía, buenos días, buenas tardes casi. Hablas de un crecimiento del 40% año a año, ¿sobre qué base de suscriptores? Nosotros somos pequeños y nuestro objetivo, queremos tener el máximo del número de suscriptores, obviamente, ¿sí? Pero como he dicho antes, cuando lanzamos en el 2016 sufrimos mucho. Vendimos al principio mucho y imaginaros, si vendíamos 100, al mes siguiente perdíamos 90. ¿Sí? Esto ha sido un proceso lento y muy complejo para ir creciendo poco a poco, ¿sí?, dentro de lo que son las suscripciones. Y la verdad es que este año empieza ya a dar frutos esta forma distinta de trabajar y entender muy bien qué significa conseguir un suscriptor y sobre todo retenerlo, porque el esfuerzo de la retención es importante y la adquisición cuesta muchísimo más. Conseguir un suscriptor nuevo es mucho más costoso que retenerlo, pero si no haces foco en la retención lo pierdes y es muy duro cuando. Nosotros no hacemos prácticas extremadamente agresivas en precio, por ejemplo, te lo doy por €1. Lo hemos intentado, que conste. Porque cuando nos dicen, lo haces por €1, 3 meses gratis y tienes 1000. Chicos, nosotros 90. ¿Qué queréis que os diga? Pues nos hemos encontrado con que lo que puede funcionar en un medio, en otro no funciona, y lo que sí que queremos es que la base vaya creciendo de forma constante y que el churn rate vaya decreciendo de forma constante. Y ahí es donde nos sentimos cómodos y nos sentimos bien. ¿Por acá? Si no, David, adelante, sí. Buenos días de nuevo. Creo que se ha ido Ricardo, pero quería primero felicitarles a la SIP y darle la bienvenida a Madrid por organizar esta asamblea en España, ¿no? Mi pregunta es para Daniela, y un poco en el foro porque claro, esto es la Sociedad Interamericana de Prensa. No solamente es el foro español, sino de todos los países que hablan español, portugués y el resto del Caribe. Pero mi pregunta es para Daniela porque me gustaría saber si ella percibe que cada vez hay un mercado más del español, ¿no? En México, cuando uno ve Comscore, ve la gran cantidad de medios de fuera de México. Y ve El País, y ve incluso Grupo Eneo. ¿No te dan ganas de montar Milenio España? ¿De venir también aquí a sacar una edición?
Eso en primer lugar. Y luego la segunda, más en serio, eso sí, si percibís que cada vez más se está produciendo un mercado de la lengua española, ¿no? Si hay esos 300, 400 millones de internautas, o sea, si es difícil medir en España, imaginaos medir en Latinoamérica, ¿no? Pero sí que cada vez se está oyendo más, ¿no? Hay una narrativa de al final, incluso desde el punto de vista de captación de suscriptores, transfronteriza y buscando el mercado iberoamericano, ¿no? Eso existe como tal, tú lo ves, y abro también esta pregunta a 20 minutos, a La Vanguardia, que pueden ser mayoritarios, y por qué no Diario Navarra, que también puede entrar en ese mercado mundial, ¿no? Desde la humildad, ¿no? ¿Vale? Gracias. Gracias. Claro, nosotros lo vemos como una realidad. La mayor parte del tráfico evidentemente lo tenemos en México, pero también el tercero y el cuarto lugar generalmente es por España. Y nosotros, de hecho, hace un año, Grupo Multimedios adquirió un sitio que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que es Librotea, que es un recomendador de libros. Y ha sido una sorpresa muy grata porque también ante este recibimiento en México nos damos cuenta que el tráfico ya está en un 50-50. Esto lo que nos ha hecho pensar justamente es, bueno, si la marca está tan bien posicionada, sigue tan bien posicionada en España, tengamos un equipo de Librotea en México para que el sitio sea más bien Librotea España y Librotea Latam, no solamente México, sino abrir a Latam. Eso por un lado. Adicional al mercado español, y que creo que, claro, nosotros en cualquier momento quisiéramos tener la edición de Milenio aquí, estamos muy abiertos a experimentar con otras audiencias. Tuvimos un ejemplo claro hace un año y medio. Abrimos una sección dentro de Milenio que se llamó Milenio California. Y nos permitió esto en pandemia porque fue muy sencillo contratar a un equipo que estuviera desde allá y que no tuviéramos esta complejidad de logística, de transportes. Nos funcionó medianamente bien. A estos días ya no existe la sección y ese equipo ya se fue a otras secciones. Pero la verdad es que sí, estamos muy abiertos a participar en estos temas y claro, creo que al compartir muchas características en común sería muy enriquecedor poder ampliarnos hasta acá. Creo, Miguel, que 20 minutos tenía o tuvo algún dominio incluso en México y traccionó con contenido para México, ¿verdad? El mes pasado, sí. Sí, nosotros, a ver, tenemos una base de tráfico bastante, bueno, alrededor de un 10% del tráfico de 20 minutos puede venir de Latam fundamentalmente, pero en lo que nos dimos cuenta, el punto .mx y un punto .com para Estados Unidos se lanzaron como en 2012, 2013, antes de que nosotros compráramos, y en realidad era unas agencias automatizadas que yo creo que hacían más daño que beneficio a la marca. Tenemos tráfico orgánico de lo que es 20 minutos y en ese sentido nuestra idea también en esto que decíamos de zapatero a tus zapatos, pues nosotros somos una empresa rentable porque no somos tantos y necesitamos hacer las cosas bien y eso no estaba haciéndose bien y es como esa idea continua de conocemos el CPM de Estados Unidos es muy alto, ¿por qué no nos embarcamos? Pero yo creo que en este momento nosotros estamos muy centrados en lo nuestro aquí. No sé si hay alguna pregunta más pedida que no veo muy bien. Por allí sí, una más. Ahí al final, ¿no? Y quisiera entender el impacto que tiene la información light como estilo de vida y esto para crear las audiencias y el tráfico en América Latina. Bueno, sí, si quieren contesto yo primero. Es muy relevante. Mostré yo por ahí una gráfica en donde veíamos un cambio de consumo, en donde todavía dentro de Milenio se sigue consumiendo más la sección de política, pero la sección de estilo de vida, de tendencia, ha crecido muchísimo y le está robando una parte de atención. A nosotros no nos gusta tener dentro del sitio tantos contenidos de este tema, pero sí que tenemos verticales que atacan a esta audiencia que para nosotros es complementaria. Y en un modelo de negocio, claro que es importante porque
muchas veces los clientes comerciales no quieren pautar en una marca como Milenio, que trata pues mucho tema breaking news, política, opinión, y prefieren migrar hacia otros sitios. Por eso es que sí creemos que existe una necesidad pues bastante amplia de seguir creciendo con verticales, pero ese tema es principal. Todos los sitios de estilo de vida, de wellness, y que es algo que también mencionaban en las primeras mesas de la mañana, pues claro que hubo una tendencia a estar consumiendo contenidos noticiosos cuando estábamos en COVID. Después se ve que se desploma un poco, pero luego empieza a subir calmadamente. Creo que nunca nos quitaremos esta sensación de querer recibir noticias agradables o noticias que nos sean productivas en cierto sentido para tomar decisiones, y por eso es que este tipo de contenidos ayuda, no resta. Yo también, ¿no, Miguel? Sí, nosotros en 20 minutos yo diría que tenemos un 40% de lo que sería actualidad. Hay otro 30% muy asociado a gente, televisión, entretenimiento, series, tenemos Cinemanía dentro de 20 minutos, y luego hay otro porcentaje que son los verticales. Yo diría, por apuntar, hay una parte que es atracción de nuevas audiencias. Yo creo que al final verticalizando consigues gente a la que no llegas solo por la información, y creo que sí que hay un punto para mí importante como sector, y creo que como sector nos afecta en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia, que es que se está produciendo un fenómeno desde el punto de vista publicitario en el que por temas de brand safety, porque las marcas no quieren estar en las noticias duras, en las noticias que nosotros somos buenos haciendo, hay un porcentaje muy alto de nuestro tráfico, y que es nuestro ser, que no se monetiza. Que no se mete publicidad, no se mete publicidad programática, no quiero aparecer al lado de la guerra de Ucrania. Desde un punto de vista de sector, esto es un tema relevante y no menor en el que creo que hay que hacer una labor de comunicación, de expresar lo importante que es el que esto de alguna manera se financie y no solo por la parte de la suscripción. Entonces, creo que hay que trabajar en las dos líneas. En nuestro caso, todo lo que supone verticalizar, por ejemplo, incrementa el CPM de publicidad, lo cual es importante. Historia y Vida, tenéis Magazine, tenéis... Sí, de hecho, más allá de lo que ha apuntado Miguel con los anunciantes, que es claro, también pues últimamente han salido muchos estudios, ¿no?, de que los lectores tienen cierto hartazgo por temas de COVID, sobre temas de política. Entonces yo creo que tiene sentido pues como esta diversificación. Al final no podemos estar tan ligados a la actualidad, ¿no?, porque entonces cuando la actualidad baja, pues nosotros también perdemos algo de fuelle, ¿no? Entonces este tipo de contenido, pues no sé, Amazon se ha puesto a vender lechugas porque tienes que comprarla cada día, ¿no? Entonces, pues esto es un poco así, ¿no? En tener un tipo de contenido que no nos vincule tanto a la actualidad rabiosa y que un poco pues nos mantenga con ese long tail, pues estos niveles tanto de audiencia como de suscripción, ¿no? Por tanto, sin duda, yo creo que para nosotros es una apuesta. Para ser honestos, históricamente ha sido más una fuente de audiencia que de suscripciones. De un tiempo a esta parte estamos poniendo mucho más cariño en ese tipo de contenidos, y la verdad es que también funcionan muy bien con suscripciones, sobre todo algunas temáticas muy concretas como pues economía doméstica o salud mental. Hay algunas temáticas muy concretas que funcionan muy bien en términos de suscripciones, ¿no? Colocar en lavavajillas, ¿no? Por ejemplo, como decías antes, esto es un buen ejemplo, ¿no? Estefanía, desde el punto de vista regional, ¿también veis esta diferencia entre secciones duras y blandas? Sí. Nosotros, como generalista que somos, hombre, pues por ejemplo, salud y bienestar es una buena sección, turismo, cultura y ocio, etcétera. Son secciones que se comportan muy bien y que tienen un consumo distinto, ¿no? Y luego todo aquel contenido que dé respuesta práctica a una inquietud o una duda que tiene nuestra audiencia. Todo ese tipo de contenido también tiene mucha fuerza y además ayuda tanto en conversión publicitaria como de suscripción. Sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Alejandro Aguirre, soy expresidente de la CIP. Pido disculpas si mi pregunta ya fue cubierto por el panel. Tuve que asistir a una reunión administrativa de la CIP, pero el contenido del largometraje y el contenido de mayor profundidad
¿cómo lo ven ustedes dentro del marco de la parte informativa del contenido? Ese mercado, porque me imagino que existe todavía, de noticias a profundidad, de información, contenido, largometraje, ¿dónde lo sitúan ustedes? ¿Cómo ven la tendencia ustedes? Javier. A ver, sin duda, en el modelo de suscripción lo que funciona es todo aquello que parece exclusivo, ¿no? Que parece trabajado, que parece que no lo vas a encontrar en ningún otro medio que sea ese. Dicho esto, nosotros en su día hicimos un poco un trabajo de ver cómo leía la gente nuestros artículos más largos, ¿no? Y lo que vimos es que hay una curva asintótica. ¿Y una curva asintótica qué es? Pues a partir de 1.200 palabras la gente no leía más, ¿vale? Entonces, la primera conclusión fue, bueno, pues vamos a decirle a la redacción, oye, que aquí hay como un máximo, ¿no? La gente está predispuesta a leer un artículo de 1.000, 1.200 palabras a partir de... Pero luego sí que nos dimos cuenta que no era tanto eso, sino como tú tienes como que avisar de que ahí hay algo más profundo, ¿no? Es decir, tú entras en una noticia pensando que es algo que vas a leer en 5 minutos y si finalmente son 25, pues probablemente la abandones a medias. Pero si tú tienes alguna manera de marcar esa noticia como un reportaje o como un tema más profundo y la gente lo puede identificar a priori, el lector cuando entra ya está predispuesto y, por tanto, pues aquello funciona, ¿no? Entonces, las noticias que no son, digamos, que no se han alargado artificialmente, en general son noticias más trabajadas, por tanto más exclusivas, por tanto en general funcionan bien, sobre todo en el modelo de suscripción, con lo cual ningún problema. En nuestro caso, perdón, nos hemos dado cuenta que no funciona tanto artículos extensos, sobre todo si no se le pone alguna media que llame la atención al usuario. El comportamiento que veíamos hace unos meses es que habitualmente el usuario se engancha con el título, que después es otro tema a tratar, pero entra un poco el tema de clickbait, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo para llamar la atención? Y entonces el usuario entra y es como estar solamente comiendo canapés sin llegar al plato fuerte y se van a ver otras notas. Lo que nosotros estamos haciendo para evitar eso y que ya no es basándonos en la lectura, afortunadamente como tenemos un canal de televisión 24/7, todas las noticias por regla editorial tienen que tener su video. Entonces, si ya bien no gastan el tiempo leyendo, sí están viendo el video y eso nos ayuda también a aumentar el tiempo en sitio, pero también por un tema comercial, por el video. Nosotros, por apuntar algo distinto, si vemos que los temas más largos que hacemos tienen sobre todo relevancia en los lectores más fieles y nos ayuda mucho desde un punto de vista de marca. Por apuntar dos cosas que sí que también hemos visto, la primera tiene que ver con que esos temas que suelen ser además evergreen, que puedes reutilizar, que sirven más como la reflexión, yo creo que lo que nosotros hemos visto es que necesitan también promoción. Te sirven cortes de esos temas para potenciar por redes sociales, para que sea desde un punto de vista SEO que la gente pueda entrar a esa información. Es decir, te permite hacer una estrategia también de distribución del contenido muy asociado a la marca. En esa parte es relevante. Y la segunda, que al menos en nuestro caso, muchos periodistas querían hacer un vídeo, o sea, un formato largo, y al final el formato largo básicamente consistía en pongo una foto grande por abajo y luego muchos elementos por abajo, pero sin un storytelling. Yo creo que esa parte de cómo se hace, cómo se ejecuta, que esté bien contado, que de verdad sea snowfall y no 4 cosas así que de repente son largas, al menos en nuestro caso ha requerido de bastante formación y de ejemplificar, poner muchos ejemplos en la redacción para poder hacer ese formato bien, y un formato bien hecho nos funciona bien. Yo iba a incidir más en el punto que comentaba ahora Miguel. Hay que entender cómo leemos en cada formato. En el formato digital leemos de forma diferente que en el formato analógico y tienes que aprender a redactar correctamente para el formato digital y cómo el usuario va leyendo. Si además sumamos que el 80% de nuestro tráfico está navegando en móvil, pues ya
tienes que hacer un esfuerzo mayor. Esa reconversión mental del periodista sobre cómo voy contando y cómo te voy hilando poco a poco y te voy llevando hasta la historia, hasta el final de la misma, es importante. Y esto hace que sea atractivo para el lector. Tienes que pensar desde ahí. Nos pasa también como a vosotros, ¿no? Hay otro tipo de consumo que son artículos cortos, salto de uno a otro, etcétera, etcétera. Pero no está reñido con tener un artículo largo y profundo, ¿no? También creo que la distribución es importante. Si utilizamos distintos formatos y distintas formas de transmitir la información, pues hagámoslo y aprovechémoslo. Generamos información. Entonces, si ahora vamos a lanzar en breve todo lo que son en audio, ¿no? En 3 minutos te resumo qué es clave en este artículo o en esta noticia, y en 3 minutos tienes la información pertinente y a partir de ahí puedes leer más despacio el artículo completo, ¿no? Que, como también comentaba Javier, al final son desarrollos nuestros, de nuestros periodistas de investigación, y eso hay que ponerlo en valor. Pero se trata de adaptarte al formato y entender esto. Por lo demás, yo no veo mayor. Creo que es sumar lo mejor de cada mundo, ¿no? Y ya está. Espero que hayan respondido. Era muy interesante la pregunta también, porque lo mostraba antes Daniela en su presentación, la cantidad de plataformas, ¿no? Desde una notificación es una manera de informar que te llega con 2 líneas al celular, un snowfall de un contenido muy largo. Ahora Axios es el mayor representante del Smart Journalism, que son todo bullet points, ¿no? Es como escribir lo menos posible, contra menos es más. Entonces, al final es una combinación de formatos en el cual hay mucho ensayo y error, y aquí hay buenos representantes de los datos y de medir las cosas para ver cuáles funcionan mejor, para qué sección, para qué tipo de usuario. Pero al final casi todo cabe en Internet, ¿verdad? Vemos de todo, ¿no? Desde galerías muy densas, galerías muy pequeñas, pero es oportuno. En esta sobreabundancia de información, cómo capturar la atención, era muy oportuno este planteamiento. Tenemos otra pregunta por acá, sí. Buenas, Nuria Vera de República Dominicana. Hablaron de televisión y me interesa mucho sobre eso, hablar un poquito más. Veo que Daniela también tiene televisión y Miguel habló de televisión. ¿Cómo va el negocio de la televisión en las noticias? Si son broadcasting o son streaming o over the top o son solo videos dentro de su plataforma. ¿Cómo es la negociación y cómo va? De nuestro lado tenemos tanto para la marca Grupo Multimedios, y Milenio, son noticieros 24/7 que están en toda la República, es un contenido nacional. Nosotros no tenemos todavía contenido propio, nativo, digital, como sí lo tiene la competencia, pero sí que nos estaremos enfocando en eso el próximo año. Lo que sí es que estamos trabajando desde hace 6 meses en nuestra OTT, que tendremos tanto las señales en vivo noticiosas como también el VOD de todos los canales de entretenimiento y de noticias. Ya habíamos tenido un desarrollo anterior, pero pasaba que eran esfuerzos aislados entre marcas y no juntar toda la información. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora sí, no segmentando por contenido noticioso y de entretenimiento? Pues por lo que hemos venido hablando a lo largo de la conferencia, que un usuario puede consumir todo tipo de contenidos y no quiere decir que pierda interés en la noticia. También el contenido de entretenimiento y que te ayuda en tu día a día es fundamental. En nuestro caso, los mundos de la televisión tradicional y lo que sería el digital están separados, porque la parte nuestra de televisión produce para Aragón Televisión, no para Heraldo. A partir de ese conocimiento, sí estamos cogiendo perfiles para producir en digital. Yo diría que la parte de vídeo, y la semana pasada estuve en una reunión de editores europeos en Londres, y es como el ciclo eterno de la decepción. ¿Vale? Todos intentamos hacer vídeo, la realidad es que en volumen, en cuestión de hacerlo bien, no conozco yo muchos casos, al menos en Europa. En nuestro caso, sí que hemos conseguido incrementar las visualizaciones a un nivel en el que es rentable. Nosotros tenemos 5 perfiles dentro del grupo que son puramente digitales, y yo diría que hay un 30% del tiempo que lo que hacen es meter el vídeo de actualidad dentro de la dinámica, lo que nos viene por agencia, lo que somos capaces de producir. Hay otro 30%, un poquito más, 40% de elaboración propia, muy centrada en explainers, muy centrada en reportajes pues, muy sencillitos pues, de un restaurante, de darle otro tono a la información de actualidad.
y ahora sí que estamos haciendo un proceso más de I+D de laboratorio, que es ese lenguaje de vídeo adaptado a social media, fundamentalmente Instagram y TikTok. La realidad, no nos cuesta dinero porque es verdad que es más caro el CPM de vídeo, pero yo no puedo decir que esto sea la realidad. Estuve la semana pasada en una reunión con Google hablando un poco de siguientes pasos y más o menos me dijeron: no hagas nada en audio ni en vídeo si quieres ganar dinero. No sé si el consejo de Google, que ha caído, sirve o no, pero ahí lo dejo. Ese consejo del gran hermano, vamos a cerrar el panel. Muchas gracias a los panelistas por su generosidad compartiendo esta experiencia. Muchas gracias.